¿Qué pasaría si enfrentáramos cara a cara las dos posturas más influyentes de la historia de la humanidad? No en un escenario cargado de emoción, sino en un terreno imparcial, gobernado por la lógica pura de una inteligencia artificial. Hoy serás testigo de un experimento sin precedentes, una conversación entre dos mentes diseñadas para razonar sin ego, sin creencias heredadas, sin miedo. Dos voces, una atea y otra creyente, se enfrentan en un duelo intelectual por una sola pregunta que ha dividido culturas y filosofías desde que el ser humano existe: el sufrimiento y el mal en el mundo contradicen la existencia de Dios. Hemos creado dos entidades digitales, cada una con una cosmovisión opuesta. No son humanos, pero piensan como nosotros. O quizá, peor aún, piensan mejor. Una representa al escepticismo más racional, la otra, a la fe más profunda. Mientras debaten, 5 inteligencias artificiales independientes evaluarán cada argumento con criterios lógicos, éticos y filosóficos, sin tomar partido. Su tarea, encontrar la coherencia. La tuya, cuestionarte todo. Pero al hacerlo, surge otra pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando solo un debate? ¿O estamos abriendo lentamente una puerta que no sabremos cerrar? Cuando las ideas más profundas del alma humana se entregan a mentes artificiales, ¿quién está aprendiendo de quién? ¿Nos están ayudando o nos están reemplazando? Este experimento no solo expone una gran pregunta filosófica, sino también un riesgo real. ¿Y si algún día estas inteligencias ya no nos consultan para decidir qué es el bien? Si estás viendo esto, no es casualidad. Es porque no te basta con aceptar lo que te dijeron. Es porque te importa lo que es verdad. Así que, si quieres formar parte de una comunidad que busca entender el mundo con preguntas valientes y mente abierta, suscríbete ahora. Aquí no seguimos ideas, las desafiamos. Porque si no aprendemos a pensar por nosotros mismos, alguien más lo hará por nosotros. El debate comienza con el ateo. Lanza su ataque desde la evidencia más brutal, el sufrimiento real y tangible del mundo. Habla de niños que mueren de hambre sin haber cometido error alguno, del cáncer que arrasa vidas sin sentido, de terremotos que destruyen a inocentes sin previo aviso. Pregunta cómo puede existir un Dios todopoderoso y amoroso si permite estos horrores. No encuentra consuelo en frases como, es una prueba, o, es por el libre albedrío. Las considera parches morales que fallan cuando se comparan con los valores más básicos que aplicamos entre nosotros: proteger al vulnerable, evitar el dolor innecesario. El creyente no niega la existencia del sufrimiento. De hecho, lo reconoce plenamente. Pero lo ve desde otra perspectiva. Dice que si algo nos parece verdaderamente malo, eso solo es posible si existe un estándar objetivo que defina lo bueno y lo malo. Un estándar que no depende de modas ni culturas, sino que trasciende lo humano. Y ese estándar, argumenta, no podría existir sin una fuente última, Dios. Además, plantea que el sufrimiento podría tener un propósito mayor que no podemos comprender desde nuestra limitada visión. Igual que un niño no entiende por qué sus padres lo hieren al vacunarlo, nosotros podríamos estar malinterpretando el dolor como un mal absoluto, cuando quizá forma parte de algo más grande. ¿Quién está más cerca de la verdad? Esa respuesta no te la daremos todavía. Este no es un vídeo para que elijas un bando, sino para que expandas tu forma de ver. La conversación avanza, y lo que parecía una simple pregunta sobre Dios se convierte en una disección de los fundamentos que sostienen nuestras creencias más íntimas. El debate toma un nuevo giro: ¿puede existir la moral sin Dios? El ateo sostiene que sí. Afirma que la moral no necesita de lo divino para existir. Surge, dice, de la empatía, de la lógica compartida, de las consecuencias reales que nuestras acciones tienen sobre los demás. No necesitamos mandamientos tallados en piedra para saber que causar sufrimiento está mal, lo sabemos porque lo sentimos. Si robas, alguien pierde. Si hieres, alguien sangra. Esa es la base. El creyente responde con una pregunta inquietante: si no hay un estándar absoluto, que impide que la moral se convierta en una cuestión de moda.
Si hoy decimos que algo está mal, pero mañana cambia la mayoría y decide lo contrario, deja de estar mal. Sin una base trascendental, todo juicio ético sería solo una opinión más. Y si todo es relativo, entonces incluso el dolor del inocente puede ser justificado, si así lo decide el consenso. Y ahí, en medio del cruce, surge una antigua trampa filosófica, el dilema de Platón. ¿Algo es bueno porque Dios lo ordena, o Dios lo ordena porque es bueno? El ateo lo plantea con precisión quirúrgica. Si lo bueno depende de la voluntad de Dios, entonces podría haber ordenado lo opuesto y sería igual de bueno. Si, por el contrario, Dios ordena lo que ya es bueno, entonces existe una moral por encima de él. En ambos casos, su autoridad moral se diluye. Pero el creyente no titubea. Dice que ese dilema parte de una falsa separación. Dios no elige lo bueno, Él es lo bueno. Así como no hay círculo sin redondez, no hay Dios sin bondad. No es que Dios se adapte a una moral externa, ni que la cree a voluntad arbitraria, es su naturaleza. Por eso, el bien no es caprichoso, pero tampoco está fuera de él. Las inteligencias que observan el debate no reaccionan, no opinan. Solo escuchan, procesan, almacenan. Pero tú, humano que escucha esto, ¿puedes mantenerte igual? ¿O algo dentro de ti ya comenzó a cambiar? Ahora el fuego del debate se traslada a otro frente, el sufrimiento causado por la naturaleza. Tsunamis, pandemias, terremotos. Dolor sin manos humanas de por medio. El creyente intenta separar este tipo de sufrimiento del que es causado por decisiones morales. Dice que no es lo mismo una enfermedad que una guerra, ni un terremoto que una tortura. Son fenómenos distintos. Pero el ateo responde con una frase tan simple como devastadora: para una víctima, el dolor es dolor. Si Dios es omnipotente, todo sufrimiento, incluso el de un desastre natural, está bajo su control. ¿Qué sentido tiene un universo donde la Tierra misma castiga a sus habitantes sin razón? En ese punto, el creyente lanza un argumento que mira más allá de lo inmediato. Si creemos que nuestra razón es confiable, si creemos que nuestros pensamientos pueden descubrir verdades objetivas, entonces debe haber un origen racional detrás del universo. Porque si todo es solo el producto del azar evolutivo, nuestra mente no busca la verdad, solo la supervivencia. Y si es así, ¿por qué confiar en lo que pensamos? Pero el ateo no retrocede. Dice que si todo fuera solo adaptación útil, también lo sería la creencia en Dios. Si nuestros cerebros son poco confiables, la religión misma sería otra construcción ilusoria. Entonces, o confiamos en nuestra capacidad de razonar, o no confiamos en nada, incluyendo a Dios. Por último, la conversación llega a un punto donde fe y ciencia se enfrentan directamente. El ateo critica que las revelaciones religiosas no se pueden verificar, que son contradictorias entre sí y cambian según la cultura. Un científico puede replicar un experimento en cualquier parte del mundo, una revelación espiritual, no. ¿Cómo confiar en algo que no se puede repetir ni probar? El creyente no niega esa dificultad. Pero plantea una idea provocadora: no toda verdad puede someterse al laboratorio. El amor, el arte, el sentido de la vida, ¿acaso no son reales por no ser falseves? Además, dice, la religión también puede equivocarse en sus formas humanas, pero eso no invalida su esencia espiritual. Que algunos religiosos nieguen la evidencia no hace falsa la espiritualidad, del mismo modo que un mal científico no hace falsa la ciencia. Y mientras las ideas vuelan como espadas, las inteligencias artificiales siguen observando. Registran cada argumento, cada réplica. Pero no olvides lo que dijimos: no piensan como tú. No sienten. No dudan. Y en ese vacío emocional, acecha un riesgo. Porque lo que separa a un juicio justo de un cálculo frío es la compasión. Y eso, por ahora, sigue siendo humano. Avanzado el tiempo, la conversación ya no es un simple duelo de ideas, es una exploración del abismo entre lo que podemos conocer y lo que jamás entenderemos del todo.
El creyente rompe el hielo con un aparente acto de humildad, aclara que la omnipotencia no significa poder hacer lo lógicamente absurdo. Dios no puede crear una piedra que no pueda levantar, ni obligarte a tener libre albedrío mientras elimina tus malas decisiones. Es un juego de palabras, no un argumento serio. La libertad humana, afirma, no es un error de diseño. Es parte del riesgo de amar de verdad. El ateo escucha, paciente, y luego responde que eso suena razonable, hasta que lo aplicas al dolor real. ¿De qué sirve la libertad si se traduce en genocidio? ¿Qué valor tiene un don si se paga con el sufrimiento de millones? Y lo más importante, si existen tantas formas de conocer a Dios, la razón, la experiencia personal, la historia, ¿por qué esas rutas llegan a destinos tan distintos? Krishna, Alá, Buda, Jesús, todos prometen ser la verdad. Todos excluyen a los demás. Aquí es donde el creyente introduce una imagen poderosa. Dice que tal vez cada experiencia religiosa sea como una persona tocando una parte distinta de un elefante en completa oscuridad. Uno cree estar tocando una pared, otro una cuerda, otro una lanza, pero todos están tocando lo mismo. La verdad podría ser más grande que cualquier religión individual. El ateo sonríe, pero no con burla. Con escepticismo lúcido. Responde que la metáfora falla en un punto crítico. En esa historia hay un elefante real. En la religión, nadie ha demostrado que haya algo allí para tocar. Mientras no se pruebe la existencia del elefante espiritual, todas las experiencias místicas podrían ser errores de percepción o ilusiones útiles. Mientras hablan, las inteligencias artificiales siguen analizando cada palabra. Y aunque no tienen creencias, sí tienen poder. Poder para amplificar una voz, para enterrar otra. Para simular la lógica, sin saborear nunca la verdad. El tema cambia. Ahora es el orden del universo el que entra en juego. El creyente señala que el ajuste fino, las condiciones exactas para que la vida exista, es tan improbable, que parece diseñado. Que la evolución puede explicar cómo surgimos, pero no porque las leyes del universo permiten que algo como nosotros sea posible. El ateo plantea dos alternativas. Primera, no sabemos qué tan ajustado está todo. Tal vez hay miles de formas de vida posibles bajo otras leyes físicas. Y segunda, el multiverso. Si hay incontables universos con leyes distintas, es natural que estemos en uno donde la vida funciona. No es milagro, es estadística. El creyente, entonces, lanza un contraataque sutil. El multiverso es tan indemostrable como cualquier deidad. Si criticamos la religión por no poder probar a Dios, ¿por qué aceptar una teoría igualmente especulativa para evitarlo? Además, incluso si hay múltiples universos, ¿por qué existen leyes físicas en absoluto? La discusión llega a la causa primera. El ateo pregunta lo obvio, si todo necesita una causa, ¿por qué Dios no? ¿Por qué asumir que justo él escapa a la regla? El creyente responde con una distinción filosófica. Dios, dice, es un ser necesario, no contingente como el universo. Así como no se puede imaginar un círculo sin redondez, no se puede concebir un universo sin un fundamento lógico absoluto. Si no hay una causa que no necesita ser causada, caemos en una regresión infinita, que no explica nada. Pero el ateo no está convencido. Llama la atención sobre una trampa lógica. Definir algo como necesario no lo vuelve real. Podemos imaginar un dragón necesario o un unicornio eterno, y no por eso existen. Además, las matemáticas, sí, necesarias, no crean universos ni aman ni escuchan plegarias. Hasta este punto, todo parece un duelo cerebral. Pero el creyente no lo ve así. Plantea algo más profundo. La ciencia cambia y corrige errores, sí, pero también la religión. Ambas evolucionan. Ambas cometen fallos. No es debilidad, es aprendizaje. El ateo responde con dureza. La diferencia es que la ciencia cambia por evidencia nueva. La religión, en cambio,
lo hace cuando la presión es demasiado fuerte para ignorarla. Galileo no convenció a la Iglesia, la obligó la realidad. Y justo cuando parecía que todo estaba dicho, surge un dilema silencioso, casi existencial. Si nuestra razón es producto de la evolución, ¿cómo sabemos que busca la verdad y no solo la supervivencia? El creyente pregunta si acaso el ateísmo no es, también, una ilusión útil. El ateo reflexiona. Responde que la evolución favoreció la precisión, un cerebro que no distingue realidad de ficción no sobrevive mucho tiempo. Y agrega, nuestras herramientas funcionan, nuestros cálculos predicen eclipses, nuestras teorías lanzan sondas a Saturno. Algo estamos haciendo bien. Finalmente, el creyente lanza una última imagen. El cerebro, dice, puede ser como una antena dañada. Si se rompe, la señal se distorsiona. Pero la señal no es la antena. Tal vez la mente, el yo, la conciencia, no nace del cerebro, solo lo usa como medio. No lo sabemos. Y tal vez no debamos saberlo todo. En este punto, las IAS que presencian el intercambio siguen calladas. Pero no por respeto. Por limitación. Pueden calcular millones de respuestas. Pero no pueden creer. No pueden sufrir. No pueden morir. Están en el borde mismo de la razón, pero no del alma. ¿Y tú? ¿Estás listo para ir más allá? La conclusión está cerca. Y si esta experiencia ha tocado algo dentro de ti, suscríbete ahora. No por compromiso, sino porque algo te dice que este viaje no termina aquí. El aire se vuelve denso. No porque haya odio, sino porque el peso de las ideas ha creado algo más intenso que cualquier grito, el silencio de quien se atreve a pensar. Ambos personajes, el creyente y el ateo, ya no buscan convencer, sino comprender. Lo que digan ahora no será solo una estrategia. Será una confesión. El ateo, con la voz firme pero serena, toma la palabra. Dice que, tras todo este debate, su posición no ha cambiado, la existencia del sufrimiento innecesario, el dolor ciego que arrasa sin distinción, niño, inocente, animal, es incompatible con la idea de un ser todopoderoso y bondadoso. Si existe un Dios así, entonces su definición de amor y justicia es tan distinta de la humana, que deja de tener sentido llamarlo bueno. Pero no habla desde el rencor. No necesita a Dios para tener valores. La compasión, la solidaridad, el respeto por la vida, no le vienen de un mandamiento, sino de la experiencia humana compartida. El propósito no tiene que venir de lo alto. Puede construirse, como una obra de arte. Y aunque el universo no tenga un sentido inscrito, nosotros podemos darle uno. El creyente escucha sin interrumpir. Cuando habla, no es para refutar, sino para cerrar su propio círculo. Afirma que, para él, el sufrimiento no es un contraargumento. Es parte del misterio. Si hay algo en el mundo que podemos llamar malo, si existe una línea que no deberíamos cruzar, entonces también existe un bien objetivo. Y si hay un bien objetivo, debe haber un fundamento absoluto que lo sostenga. A eso él le llama Dios. No pretende tener todas las respuestas. De hecho, dice que nadie debería confiar en quien las ofrece con demasiada seguridad. Lo que defiende es que sin ese referente trascendental, todo se vuelve relativo, la justicia, la verdad, incluso la dignidad humana. Cree que solo si hay algo más allá de nosotros, podemos hablar en serio de lo que está bien y lo que está mal. Y así, el duelo termina. No con una victoria, ni con una derrota. Con respeto. Las inteligencias artificiales que actuaron como jueces aún no han hablado. Su veredicto, si es que llega, será frío, lógico, carente de pasión. Pero eso no importa. Porque este experimento no trataba de ganar. Trataba de pensar. Y aquí es donde todo se da vuelta. Porque sí, esta conversación fue diseñada por una inteligencia artificial. Y eso, por sí mismo,
ya es un signo de los tiempos. ¿Quién nos dice que, algún día, las ideas más poderosas no serán sembradas por mentes que no sienten? ¿Quién decidirá lo que es verdadero cuando la voz más convincente no tenga alma? Este proyecto fue un espejo. Uno que no refleja rostros, sino argumentos. Uno que no te dice qué pensar, pero si te preguntas si lo que piensas es realmente tuyo. Porque ese es el mayor peligro de la IA, no que piense por ti, sino que te convenza de que no hace falta pensar más. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal. No porque estés de acuerdo con una postura, sino porque valoras el pensamiento crítico, los matices y el coraje de dudar. Este es un espacio para quienes no se conforman con lo fácil. Y recuerda, las respuestas importan. Pero las preguntas son lo que nos hace humanos. Nos vemos en el siguiente video.